y bienvenidos a tu podcast favorito, La Cosecha. El día de hoy el tema es: el ego te está traicionando. Antes de empezar, quiero mandar un saludo. Primero que nada a Kimberly, que fue la persona que me ayudó con la animación de La Cosecha. Y también a su hermana Natalia, que me dijo que le presentó mis videos y quería que le mandara un saludo. Así que, hola, saludos. Espero que te guste el podcast del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de este tema que para mí es muy importante y muy interesante, que es el tema del ego y cómo nos puede hacer daño en muchas situaciones. Creo que vale la pena recordar a qué nos referimos con ego. Siento que la mayoría de las personas tenemos este concepto, o al menos este era el concepto que yo tenía hace unos años, de que el ego viene del ser egoísta o ególatra, que es como lo primero que se va a nuestra mente cuando escuchamos ego, ¿no? Algo negativo, en donde creemos que somos mejores que los demás o que tenemos un autoconcepto súper elevado en comparación a lo que realmente somos. Pero en realidad el ego por sí solo lo que es tu percepción de ti mismo. Eso es realmente lo que significa. En el psicoanálisis, y lo tengo aquí anotado, se define como la parte de la personalidad parcialmente consciente que se reconoce como yo y actúa como intermediaria entre los instintos, ideales y la realidad. Es decir, en este caso nuestro ego puede estar formado por nuestras experiencias, nuestro contexto cultural, nuestro género, nuestra edad, nuestros valores, incluso nuestros miedos también pueden formar en parte de esta idea de lo que somos nosotros. Y este tema lo elegí porque es algo con lo que he estado como debatiendo conmigo misma y como intentando manejar de mejor forma. Yo creo que desde que tenía unos 20 años, 21 años. Y les voy a explicar cómo sucedió mi gran despertar. Va a sonar muy cliché, pero básicamente estaba en la universidad en ese entonces y un amigo mío y yo y otro amigo de nosotros, o sea, yo y dos amigos, ya basta, dos amigos fuimos a un parque y nos metimos un ajo. Sorry, lamento mucho haber dicho eso en voz alta. Obviamente no estoy aquí promoviendo este tipo de conductas o el consumo de sustancias nocivas de ninguna forma. Simplemente pues estoy contando mi experiencia. Y es que cuando eso pasa, el tema de la muerte del ego es algo que se le relaciona mucho con el uso de sustancias, ¿no? Como el alcanzar la muerte del ego a través de consumir tal planta mágica que te va a hacer alucinar y que vas a morir y renacer y vas a ser una persona distinta. No fue tanto así, la verdad es que fue algo más chill, pero fue algo que sí me abrió un poco los ojos porque pues yo nunca había tenido ninguna experiencia de este tipo. O sea, yo creo que en ese entonces yo habré tenido unos 10,000 suscriptores, era cuando recién empezaba a hacer temas de teorías conspirativas y de misterio. Y siento que en ese punto de mi vida, cuando empecé a hacer videos, yo sentía que ya tenía bien definida cuál era mi personalidad, qué eran las cosas que yo solía hacer y las cosas que me identificaban como persona. Yo en este momento, pues, quiero, o sea, dando un poco más de contexto acerca de mi vida, yo vengo pues de un contexto que yo diría que fue como muy cerrado desde mi infancia. En plan, el círculo en el que siempre me he movido, para empezar, siempre se me ha hecho muy difícil hacer amigos. Eso es lo primero. Lo segundo es que, pues, las personas con las que me juntaba, digamos, fuera de la escuela, eran precisamente de que mi prima, porque era mi vecina, y pues algunos amiguitos que tenía así por la cuadra, que eran con los que crecí toda la vida. En la escuela, pues también mis compañeros, muchos de ellos son compañeros que tengo desde el kinder hasta que salí de esa escuela, que fue en la prepa. Y pues mis papás trabajaban ahí, entonces realmente como que toda la comunidad de personas que yo conocía era básicamente gente que conocía de la escuela o que de alguna forma se relacionaba con mi familia o con mis papás o, ¿saben? Era un entorno muy cerrado en lo que yo no conocía otras experiencias, a otras personas con pensamientos diferentes a los míos. Y obviamente pues cuando empecé a exponerme en internet me empecé a dar cuenta como de la percepción tan distinta que tienen las personas de mí misma, o sea, como la manera en la que, o sea, yo creo que aquí fue cuando me di cuenta que parecía que no era que yo era un
cierto tipo de persona en específico y la idea con la que yo me había casado, sino que era cómodo para mí seguir siendo de esa manera porque mi entorno ya estaba como acostumbrado a mi forma de ser. Es decir, mis papás ya sabían que yo era un poco como seria y que me iba a encerrar en mi cuarto. Mis amigos ya sabían que pues yo no iba a las fiestas, incluso si me invitaban pues que era muy raro porque no tenía muchos amigos, pues igual no era de quedarme muy tarde, ¿saben cómo? Como que siempre fui una persona muy cerrada y muy ensimismada en estar encerrada y en estar haciendo mis cosas. Y no es que me la pasara mal, de hecho me la pasaba bastante bien jugando yo sola o dibujando, cosas que pues normalmente haces tú sola, como escribir o escuchar música, estar en la computadora. Pero siento que una vez que empecé a hacer videos y me tuve que exponer a fuerzas, digamos, a otras personas con tal de poder cumplir mis sueños, que es pues dedicarme al entretenimiento y al arte, pues me empecé a dar cuenta que no todos estaban acostumbrados pues a mi forma de ser y que muchas de las cosas que yo hacía o decía ya no iban con lo que yo quería proyectar. No sé cómo explicarlo de otra forma. Por ejemplo, hoy en día sí noto que a algunas personas se les hace extraña la manera en la que yo a veces hablo, y para esto tengo que especificar que a lo mejor la manera en la que ustedes piensan que hablo no es la manera en la que realmente hablo en mi día a día, porque obviamente en los videos, como he dicho otras veces, no diría que es un personaje, pero pues obviamente tienes que filtrar cosas. Estoy súper animada, hablo así, tengo que hacer movimientos, tengo que cambiar el tono, entonar de manera para que me presten atención, hacer movimientos, etcétera, para mantener su atención en el video. Pero es muy diferente a cómo hablo en mi día a día o la manera en la que respondo con personas que no conozco muy bien. Y a lo que voy es que cuando empecé a exponerme a internet me di cuenta como de que tenía mucho ego en el aspecto de que yo quería que los demás vieran lo que en mi círculo cerrado veían. Yo quería que, como todos ya me habían, en el contexto de la escuela y en el contexto de esta comunidad de personas, siempre fui como pues muy buena estudiante y además como muy reservada y muy callada. Yo tenía miedo de que en internet me vieran de otra forma, que las personas que me conocen de la vida real vieran mis videos y como que vieran a alguien que no conocen, vieran como soy yo realmente cuando estoy sola o cuando tengo algo que decir, que es el punto de hacer, que era el punto pues al menos para mí de hacer videos en YouTube en ese momento. Y eso, todo eso es ego, como el tener este miedo a que la idea que yo tenía de mí misma y que los demás tenían de mí como que se desvaneciera o cambiara. Simplemente el hecho de hacer este podcast me tomó mucho tiempo decidirlo porque, no sé, es que me es difícil, siento que antes me era muy fácil ser vulnerable en YouTube, un poquito. Y a partir de que tuve muchas malas experiencias compartiendo mis sentimientos en internet, cómo empezaron como a juzgar ciertas cosas que yo hacía, o incluso tal cual no creerme y decir que yo era mitómana y cosas así, como que me hizo cerrarme mucho a querer compartir. Pero mientras más hago videos como burlándome de sus cosas, de sus historias mecas, reseñando películas y diciendo cosas como graciosas para hacer reír, porque realmente es a lo que me quiero dedicar, a la comedia, más siento esta necesidad de tomar una pausa y decirles, ok, no soy esa por completo, de que esto no es como mi día a día, no, esto no es normal. Si me ves en persona, lo más probable es que no me voy a poner a soltar 5 chistes de suicidio enfrente de ti. Voy a estar así como me ven ahorita. Esta es mi posición normal de hablar, mi tono de voz un poco más normal de cómo le hablo a las personas. Y bueno, pues como retomando ese story time de que les contaba que a los 20 años empecé a darme cuenta de esta disonancia en lo que yo era ahora y lo que estaba demostrando, fue porque tuve esta experiencia con mis amigos. La verdad es que estuvo muy chill, o sea, obviamente pues lo sientes porque un ajo es un ajo. Que no sepa, un ajo es una forma de llamarle a unos cuadritos que te pones en la boca, que la neta no sé si puedo decir el nombre en sí en YouTube y no lo voy a decir porque no lo quiero promocionar, pero pues fue una situación en la que obviamente pues no estás como
al 100 consciente de lo que estás haciendo. Y yo me acuerdo que ese día llegué a la casa y tenía ganas de dibujar y me puse a dibujar con unas crayolas random que tenía ahí. Y al día siguiente, cuando ya había pasado todo, obviamente ya no tenía el efecto encima y chequé la libreta, me acuerdo que escribí que en la libreta tenía algo escrito como estoy llena de amor. Y yo ya al día siguiente me quedé, ¿por qué escribí eso? O sea, ¿cómo explicar esto? Yo, como Marce Ego, estaba viendo los sentimientos reales de Marce Real y dije, ay, ¿eso qué? O sea, ¿sí me explico? Yo estaba como, ay, ok, estás llena de amor, qué chido, ya, vuelve a ser mierda y sarcástica con todo el mundo y suéltate un chiste de cómo te odias. No sé, o sea, como que me costaba mucho soltar esta autoimagen de no, yo soy Luna Martínez y me odio y hago videos de maquillaje donde digo chistes de jaja, odio mi vida y ustedes no tienen papá y vamos a hacer un amarre porque nadie nos quiere. Cosas así como extremadamente cínicas y deprimentes. Y en ese momento supongo, o sea, no estoy como renegando de mi pasado porque supongo que era lo que necesitaba. Fue una buena catarsis soltarlo a través de algo que me terminó beneficiando como es YouTube o como ha sido siempre ilustrar para mí o dibujar y escribir canciones. Pero yo sentía que me estaba como aferrando a este concepto que ya no era. Y quiero hablar de eso porque es algo de lo que más me costó soltar cuando empecé a intentar mejorar el tema de la depresión y de la ansiedad social. Cuando empecé a hacer videos en YouTube, pues obviamente tú sabes que las personas van a tener ideas de ti completamente distintas a quien realmente eres. Y yo empezaba a recibir comentarios como de que Luna es muy seria o como... y realmente, o sea, si ven mis videos, los primeritos que empecé a subir, sí noto. Y quiero que tengan en cuenta que esto no es un cambio únicamente del hecho de que pues te vas acostumbrando a la cámara y a hablar un poco mejor ante la cámara. Es un cambio que sí tuve personalmente. Yo realmente sentía que era una persona muy antipática. No quería ir a ningún lado porque para mí ninguna persona valía la pena de ninguna forma y no iba a cambiar eso. Yo ya tenía la idea bien puesta de que soy una persona triste y deprimida y cínica que va a decir un montón de estupideces con tal de hacer reír a los demás, aunque yo esté sufriendo por dentro, pero pues es chistoso, así que sigamos así. Y obviamente pues esto es todavía más difícil cuando empecé a ver que a ustedes les gustaban esos chistes y que les gustaba ese contenido y que les gustaba que yo hablara así, y de nuevo lo entiendo porque probablemente era lo que ustedes necesitaban en ese momento también. Quiero dejar esto bien claro. Cuando digo que dejemos nuestra percepción de nosotros mismos, yo no estoy diciendo que esto te va a curar la depresión, porque no lo va a hacer. Y específicamente lo que yo tenía ya era un tema neurológico, en donde ya estaba tomando pues medicamento psiquiátrico. Y yo estoy completamente consciente de que si no fuera por ese empujón de medicamento psiquiátrico, yo no hubiera podido seguir con lo que estaba haciendo en ese momento. Pero sí creo que el mero medicamento y el mero echarle ganas, obviamente no es suficiente, sino que también me tenía que desprender de mi ego, de mi percepción de mí misma en ese momento para poder sanar. Aquí quiero también hacer este disclaimer de que yo no estoy muy de acuerdo con este concepto de te estás victimizando. Y yo sé, opinión impopular, porque muchas personas lo utilizan para decir como que si estás mal, te estás haciendo sentir peor o estás como utilizando eso para seguir en el lugar que estás. No me refiero a eso, me refiero a que para mí al menos uno no te puedes victimizar. Las otras personas te pueden hacer víctima de algo, pero tú mismo solo puedes ser víctima de tus propias acciones. Y para mí que alguien te diga, te estás victimizando cuando tienes depresión, no ayuda de nada. Siento que la única forma en la que alguien, para mí, insisto, se puede victimizar es cuando en una situación neta no está pasando nada y esa persona está actuando como si algo estuviera pasando o está utilizándolo para algún tipo de ganancia. Porque en el contexto de la depresión yo no siento que, con mi experiencia en ello, que el tener depresión te sea posible victimizarte a ti mismo. Porque la verdad es que ni siquiera tienes ganas de vivir.
Y por el mismo hecho de que la depresión es algo, pues, o sea, un diagnóstico real, un trastorno real con medicamentos reales, no siento que echarle la culpa o la responsabilidad a la persona deprimida sea lo mejor. Pero sí creo que si ya estás tomando esos pasos de ir a terapia y tomar medicamentos o hacer yoga o lo que sea que estés haciendo para encontrar esa paz mental, lo que más te va a servir es librarte de esa idea, ese autoconcepto. Esto mismo me sucedió también con el tema de los desórdenes alimenticios cuando era más joven. La idea de que yo pensaba que si dejaba de tener esto, ¿ahora qué tenía? Eso me empezó a suceder con el tema de la depresión. Y va a sonar muy oscuro y muy feo, pero han visto como esas cosas que dicen las personas que hablan de depresión, que dicen que sentían que si tomaban antidepresivos iban a perder su brillo o que no iban a ser las mismas personas. Ese era un miedo real que yo tenía. Obviamente no lo compartía con ustedes porque pues yo estoy consciente que es un poco contradictorio con lo que yo siempre les he estado diciendo, pero cuando empecé a tomar medicamentos yo tenía este miedo de que, ¿y qué hago ahora? O sea, si se me quita la depresión, ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿de qué voy a hacer chistes? Esa era mi mayor preocupación, o sea, yo pensaba, ¿cómo voy a entretener a este público que ya se acostumbró a que yo esté dice y dice que me odio, que estoy fea, que mis títulos son mujer horrible, pasa de horrible a más o menos, o cosas así? O sea, yo sentía de, no, es que yo no puedo demostrar que ahora me siento mejor o que puedo llegar a tener autoestima porque siento que se les va a hacer raro a los demás, siento que se les va a hacer como de ya, tomate, ya no queremos verte porque ahora te amas a ti misma y ya no me puedo identificar contigo, no sé, o sea, yo tenía esta imagen de que todas mis amistades de alguna forma iban a terminar porque yo ya no iba a ser la misma o porque cuando escuchaba cosas como tienes que pensar en ti y tú tienes que ser tu prioridad, etcétera, pues ese tipo de consejos sirven mucho cuando eres una persona tipo chill, ¿no? Que no tienes ningún tipo de trastorno, a veces la pasas mal. Ese tipo de, digamos, ayuda que nosotros sentimos que no sirve de nada, a esas personas sí les sirve. Pero cuando estás muy deprimido y neta no te quieres nada, que alguien te diga, la persona más importante en el mundo eres tú, y tú haces tu realidad, y tú puedes obtener lo que quieras, simplemente teniendo el enfoque en querer ser lo que quieres, y shalala, pues se siente como que te estuvieran vendiendo falacias, que te estuvieran diciendo el pobre es pobre porque quiere y si estás así es porque es tu culpa, ¿así saben? O sea, se siente como un ataque y se siente como un ataque porque estás tan abajo que pensar en que puedas quererte tantito se siente como, bro, es que yo no puedo hacer así de egoísta o yo no puedo hacer así de desinteresada por los demás. Y en ese momento ese era mi mayor miedo con tomar medicamentos, que yo ya no tuviera de qué reírme conmigo misma o que, saben, como que siempre veía gente que era, por ejemplo, gente que siempre ha sido como hegemónica y atractiva, no tener conciencia de sus acciones, porque como siempre han sido hegemónicos y atractivos, pues nunca han tenido que lidiar con cosas que otras personas sí, ¿no? Como el rechazo, ciertos privilegios que te da, no sé, incluso el estatus económico, etcétera. Y yo sentía, es que yo no quiero ser así, yo quiero ser del pueblo y para el pueblo. Yo quiero entender a las personas que se sienten tristes como yo y siento que si me alejo de esto voy a ser malísima. Yo siento que si esto no les ha quedado claro, un ejemplo que les puedo poner que he visto que ha sido de mucha conversación últimamente es que muchas chicas dentro de la comunidad de Body Positive han estado bajando de peso recientemente. Yo la verdad podría hablar en otro episodio acerca de cánones de belleza y estereotipos o gordofobia o lo que ustedes gusten. Ustedes díganme en los comentarios qué les gustaría escuchar. Pero en este episodio me quiero enfocar en esta idea de cómo las personas realmente sí sienten que las traicionas, que las traicionaste porque tú me vendiste que eras body positive, entonces ¿por qué ahora bajas de peso? Así sentía yo que iba a ser recibir ayuda. Tú me vendiste que estabas deprimida y que eras como yo y que me entendías porque habías pasado cosas feas y entonces ¿por qué quieres mejorar? Yo pensé que éramos una comunidad de personas tristes, que todos estábamos de acuerdo en que así nos íbamos a quedar y me sentía como una traidora a la patria. También está el tema de que lamentablemente hago arte, entonces
ustedes saben que cuando eres artista, o sea, estás triste y piensas, qué buen momento para escribir la mejor canción del mundo, porque ahorita estoy, mira, bien inspirado. También eso me pasaba mucho y como también fue justo en el momento que les comento, estaba haciendo más ilustraciones porque estaba en la universidad y escribía canciones porque pues siempre me ha gustado escribir. Yo pensaba, es que ya no voy a tener talento, o sea, ya no voy a tener de qué escribir si ya no tengo estos sentimientos súper fuertes que siempre tengo. Porque de nuevo, como vimos en el episodio anterior, y sí me estoy autorreferenciando, por más que yo insistiera en ver como el lado positivo de mi depresión, que era, sí, pero siempre tienes temas de qué hablar y siempre tienes story times y siempre tienes de qué escribir, de qué dibujar y expresar tus sentimientos, la verdad es que las ventajas ya eran muy poquitas en comparación a cómo me estaba afectando las desventajas. Porque por más que digas, ay, pues no hay que quitar a la gallina de los huevos de oro, esto es lo que me está haciendo dinero, debo de seguir deprimida para seguir haciendo contenido sobre mis tristezas e inseguridades, la realidad es que si estás deprimido al final terminas, pues, completamente hecho mierda, no quieres volver a hacer videos. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta, es que esto ya no está funcionando, esto ya no me está haciendo productivo. También esto me empezó como a sobrepasar mucho cuando empecé a tener amistades un poco más adultas. Ustedes saben que pues cuando uno está pequeño es muy fácil decir que alguien es tu amigo o tu amiga, pero mientras más iba creciendo, más me daba cuenta que pues vas lidiando con cosas muy difíciles, ¿no? Con terminar con un negocio completo, con deudas, con no encontrar trabajo, problemas de sustancias, o sea, la vida adulta puede ser muy, muy fea en ese aspecto. Y si bien antes pensaba que cualquier persona podría ser mi amiga si simplemente me trataba bien, más quería como estas conexiones genuinas con personas adultas que estuvieran pasando como esta transición de querer mejorar conmigo. Y esto me frenaba, o sea, como que había veces que yo decía, y esto creo que debería especificarlo porque esto es algo que como nunca ven en los videos, porque pues no conocen mi vida personal y así tanto como en mi día a día, pero a mí no me gusta mucho el contacto físico, tipo en general, no me gusta que me toquen mucho, me es muy raro como abrazar a mis amigos, no sé, como que, y no es que no los quiera, pero ahora ya estoy un poquito más acostumbrada. En ese momento para mí era como de no lo hagas, de que esto va a cambiar esto lo cambia todo, esto va a cambiar por completo la percepción que tienen de ti, esto va a ser súper raro. Yo nunca había sido abiertamente vulnerable con los demás, tipo, yo estoy consciente que siempre he sido muy sensible. Yo, si leyeran cualquiera de mis diarios que he tenido desde pequeña, está llena esa libreta de cosas escritas. Yo escribía todo lo que sentía y lo que me pasaba, pero me daba mucho miedo expresarlo a los demás. No necesariamente porque yo viera la vulnerabilidad como algo malo. De hecho, me impresionaba ver mucho eso en otras personas y era como de las características que más buscaba en los demás. Pero yo misma me daba cuenta que yo me estaba limitando en no expresarle a los demás qué tanto los quería o qué tanto los apreciaba o abrazarlos, porque yo sabía que como mencioné, como siempre estuve en un entorno muy cerrado, todos se acostumbraron a una cierta amarse que ahora de la nada era cariñosa y que de la nada está haciendo videos y que de la nada no le importa que la vean miles de personas cuando siempre he sido como súper introvertida, ¿sí me explico? Y yo sentía que, no sé, algo malo iba a pasar. Les digo, esto es pura ansiedad, literal. Pero yo sentía que mi vida no iba a ser la misma si yo cambiaba estas cosas que, aunque me afectaban, mantenían como el equilibrio o la normalidad en las cosas que yo ya estaba acostumbrada. Y eso es algo que nadie te dice, que eventualmente te puedes llegar a acostumbrar a la depresión o a tu trastorno, o sea, se vuelve un poco tu personalidad. Y eso no es tu culpa, o sea, no me gusta cuando la gente culpa a las personas enfermas de que eso se vuelva su personalidad, porque pues, literalmente altera los químicos de tu cerebro, ¿no? No como sus trends de TikTok que no alteran nada. Esto sí altera la química de tu cerebro. Esto sí sería algo en lo que deberíamos pensarle un poco más. Pues muy pronto empezó a sobrepasarme
y empecé a intentar abrirme con personas nuevas. Me era muy difícil y al día de hoy me es muy difícil abrirme con mis papás. Y les digo, nunca ha sido que nos llevemos necesariamente mal o que, o sea, pues porque les digo, yo era muy tranquila, entonces como que nunca había pedos o no me regañaban ni nunca fui como muy problemática que me castigaran o que les contestara feo. Simplemente era que yo no estoy acostumbrada a decirle a los demás lo que siento. Siento que tal vez la última vez que me llegó a pasar esto fue con Héctor, cuando empezamos a salir, porque pues yo venía de una situación muy culera y yo estaba con una mentalidad de no, yo es que yo ya me hice la idea de que odio a los hombres, o sea, no puedo de que ya llegué a esa idea, no puedo como que, ¿sí me explico? De que soy de forma no irónica misándrica en internet todo el tiempo. No puedo simplemente como que decir, adivinen que el amor de mi vida es un hombre, pero chinguen a su madre los hombres. ¿Sí me explico? Yo sentía que estaba traicionando un poco la imagen que yo tenía, pero luego me acordé de estas vivencias que había tenido antes y dije, es que esta es la única forma, ¿sabes? O sea, esta es la única forma en la que puedes mejorar. No puedes mejorar si sigues haciendo lo mismo siempre. Y en su momento yo sé que muchos me juzgaron por el hecho de que hubiera tenido otra relación o qué tan rápido fue esa relación como empezarla. Pero honestamente sí me alegra mucho haberlo hecho y en ese momento me sentí muy orgullosa de mi decisión porque dije, es que esto es lo que esperan de mí, pero lo que estoy haciendo es verdaderamente lo que quiero, lo que estoy haciendo estoy segura que es algo que quiero experimentar y estoy consciente de que es muy riesgoso no solamente tener una relación de cualquier tipo, ya no se diga una relación después de que viviste una relación abusiva y mucho menos se diga con alguien que apenas acabas de conocer. Estoy consciente de que es riesgoso, pero también estoy consciente de que no quería seguir viviendo toda mi vida como con miedo de que los demás vean quién soy y que realmente tengo como la capacidad de amar o de ser cariñosa con alguien. Solo porque, ya no me voy a ver cool. Así, o sea, de que literalmente es la definición de, ¿qué van a decir los demás? Ya no me voy a ver cool e interesante e indiferente. Suena muy difícil pensar que llegué a ser ese tipo de persona cuando era adolescente especialmente, que era cuando más me cerraba del contacto y del cariño. Ahora ya no me es difícil para nada decirle a mis amigos que los quiero. Incluso a algunos les digo tal cual que los amo. Y para mí eso era de que no, ¿cómo crees? O sea, eso es algo que solo se lo podrías decir de que al amor de tu vida, porque para mí, en ese momento, no había forma en el mundo en el que yo pudiera como que acercarme a abrazar a alguien y como decir algo así. No, o sea, yo pensaba que su percepción, que de alguna manera tenían como este respeto hacia mí y que se descubrían que secretamente sigo siendo humana por debajo, que me iban a hacer daño, que me iban a poder hacer daño. Y siento que ese es un poco el problema del ego, que al insistir en centrarte en yo soy esto y esto es mi concepto y esto es lo que soy y esto es lo que hago y yo nunca hago esto, estás decidiendo quedarte igual. Estás decidiendo que esto es lo que suelo hacer Marce y Marce una vez que hace esto le pasa esto y la consecuencia es tal y esto va a terminar así. Y es como tener un déjà vu. Yo cuando tengo un déjà vu intento hacer algo random para sentir que ya rompí el déjà vu. Tipo, si siento que estoy en una situación que ya he vivido, hago algo tipo de grito o muevo algo o digo una frase sin sentido para sentir que ya rompí con ese espacio de tiempo en el que se siente extraño. Así se sintió empezar a ser yo misma. Siento que por mucho tiempo pensaba que mientras fuera yo misma en mí misma, o sea, en mi cuarto, en mis términos, en mi libreta o en mis pensamientos era suficiente. Pero como mencioné en el episodio anterior, la realidad es que la manera en la que te tratas y lo que proyectas al mundo sí influye en las personas que vas a ir atrayendo en tu vida. Y yo sabía que quería atraer a alguien que, por ejemplo, en cuanto a mis amigos, que supiera que yo voy a pasarla mal de vez en cuando y que esté consciente de que esa es una posibilidad y que sepa que
la neta no me gusta ir a fiestas, la neta no voy a estar mucho rato en la fiesta y espero que eso sea suficiente para ti. Creo que la única persona con la que siempre tuve esa confianza es con mi amiga Maddie. Ella pues me conoce desde que estoy en el kinder y creo que ella es la única persona, o sea, de que neta desde... La conozco desde que tenemos 4 años, sí, o sea, ya es una vida entera, ya llevo 23 años con fucking shit, 23 años conociéndonos. Y siento que ella ha sido de las pocas personas a las que yo les he podido contar. La neta no me siento bien, la neta ya me harté, ya me engenté, ya me siento mal, ya no quiero jugar o hay que hacer otra cosa. Y ella, sin ser igual que yo, porque ella es muy, muy distinta a mí, siempre ha sido de la gente que si estamos en otros lugares me incluye. O si estamos con más personas, como que medio les dice, no sé si verbalmente, pero parece con la mirada como de, sí es ella, de que no hay pedo. Y eso siempre me ha hecho sentir un poco más segura con expresar un poco más quién soy realmente y no solamente el ego, que es como esta máscara que le pongo a los demás acerca de lo que siento. Creo que por eso también a veces, después de burlarme de cosas en historias mecas, me gusta hacer como en otros videos o videoensayos cada cierto tiempo en donde pueda hablar más a fondo de temas que en historias mecas contamos a forma de risa, a hacerlas de una forma un poco más seria, porque me gusta que sepan, es como un pequeño recordatorio de, hey, no todo es risa y diversión, realmente sí tengo como pensamientos y sentimientos que quiero expresar al respecto, que no van a ser generalizaciones, que no van a ser para hacerlos reír, pero que sí van a ser reales. Y no es eso la mayor virtud que podemos tener, ser reales. Luna Martínez es la única youtuber real que queda. También hablar de los diferentes caminos que me ha abierto realmente dejar esta imagen o este autoconcepto que, como les dije, a veces me ha llegado a pasar con ustedes, tipo cuando hacía solamente Misterios Misteriosos, Hollywood Conspirativo y Pizza, no lo puedo decir porque ya sabemos, yo sentía muchas ganas de hacer GDR. Antes de hacer GDR yo ya llevaba como un año queriendo hacer críticas de películas, pero yo sentía, es que nadie lo va a ver, o sea, imagínense, no manchen. O sea, son mis videos más vistos, ¿sí me explico? Pero yo pensaba, es que no, porque es que ya me tienen encasillada como Luna, la que hace videos de misterio y de cosas turbias, y está de que así en los videos, hablando y explicando y presentándolo, y no puedo simplemente un día llegar y, hey, los de High School Musical eran gays, y nadie está hablando de eso, o sea, no. Sentía que me iban a rechazar, sentía que al ver quién realmente soy, porque pues obviamente si estoy hablando de el caso misterioso de tal asesinato o de tal cosa histórica que sucedió, pues no puedo meter chistes, no puedo meter mi personalidad, o sea, pues obviamente no. Y yo tenía mucho miedo de que eso sucediera. ¿Y por qué cuento esto? Porque creo que la gente, a lo que voy es que siento que la gente se da cuenta. Siento que cuando a partir de que empecé a hacer GDR, la gente empezó a tener como un concepto más real o como con el que yo concordaba de quién yo soy. A diferencia de otras ocasiones que siempre me decían como, siento que eres muy mamona, siento que eres muy seria. Que a veces me ponían en preguntas de Instagram de por qué eres tan mamona, de que siempre nos contestas con sarcasmo. ¿Sí? Y yo sentía como de, no, gente, o sea, sí lo hago, sí, estoy consciente, pero quiero que sepan de que no es mala onda, simplemente así soy yo. Pero como ustedes no sabían cuál es como mi estado normal, no sabían cuál era mi voz enojada o cuál era mi voz feliz, solo sabían que hablaba así. Y vamos a hablar de este tema, y es una muerte muy trágica y qué feo. Y pues así no expresaba nada, y está perfectamente bien si ese quiere ser el rubro que querías, pero yo quería que me conocieran y yo quería que supieran un poco más de quién era yo, y el hacer GDR y haber tomado ese riesgo me ayudó. Y yo siento, como mencionaba, que la gente se da cuenta, de esa autenticidad, de que en los GDR pues yo normalmente hago un guión, pero muchas de las cosas que hago pues las voy improvisando mientras las voy diciendo porque me gana la risa o porque se me ocurre decir algo extra a lo que ya escribí.
O sea, imagínense, en casos como este, en casos que les estoy ejemplificando de YouTube, pues el ego literalmente me estaba traicionando. Yo sabía que si hacía estas reseñas iba a tener más público y yo sabía que, o sea, por el tema de que es simplemente lógica, ¿no? De que son temas más populares que de películas, de cosas que la gente busca más que casos olvidados de hace 50 años. Y yo sabía que podía hacer comedia porque realmente esa es como un poco más acertada mi personalidad en mi día a día. Pero yo tenía mucho miedo a que no me vieran así. Y no solamente eso, o sea, incluso con cosas físicas. O sea, no saben lo difícil que fue para mí. Ay, no, va a sonar muy tonto, pero el saber que iba a renunciar a teñirme el cabello de colores. Porque yo sentía, es que así me ven, o sea, es mi imagen en YouTube y a ellos les gusta que me cambie el cabello y a ellos les gusta que me siga decolorando cada 2 semanas y me cambie el color y que lo grabe y que lo suba y le va bien a los videos. Entonces, ¿para qué me lo pinto de castaño y me lo dejo crecer? Pero yo quería eso y el estar viviendo de estas apariencias te va dañando. El estar viviendo de tu ego es una trampa de la que nunca vas a salir porque mientras más tiempo estés postergando ser tú mismo, más tiempo va a ser el que la gente se va a ir acostumbrando a esa persona falsa que no eres tú. No digo que en su momento esa no haya sido yo, pero sí siento que sí hubo un lapso entre estos cambios como de un año en el que yo ya no quería hacer esos temas, en el que yo ya no quería seguir teñiéndome el cabello porque genuinamente quería dejármelo crecer, pero yo sentía que de alguna forma iba a ser como traicionar la imagen que los demás tenían de mí y que yo ya sabía que había sido aceptada. Y esa es la otra parte que es muy difícil de reconocer, que muchas veces nos casamos con ciertos conceptos de nosotros mismos, aunque no nos hagan bien, solamente porque ya es aceptado por alguien más. Les voy a poner de ejemplo cuando estás en una relación y siempre has aceptado algo de alguien y un día quieres como te das cuenta que nunca te gustó eso que estaban haciendo y que querías poner un límite desde el día uno, pero sientes que pues ya pasó mucho tiempo. Ni modo que ahora le diga que siempre no me gusta que haga esto o siempre no me gusta mucho cuando me trata de esta forma o cuando me hace tal cosa o cualquier cosa, o ir a este lugar que le dije que me encantaba ir solo porque a él le gusta. Mientras más lo postergues, más grande va a ser, más difícil va a ser la decisión de realmente ser tú misma. O sea, ¿saben? O sea, va a sonar horrible, pero una de las cosas de las cuales yo estaba dispuesta a renunciar, específicamente en este tema de relaciones sentimentales, era a tener hijos. O sea, yo con el tiempo, o sea, a ver, el contexto aquí es importante porque cuando yo tenía 16 años, que fue cuando empecé mi relación más larga, pues yo no quería hijos, pues ajá, porque tenía la mente de una niña de 16 años, una adolescente que pues no quería tener hijos y que veía tener hijos como algo súper lejano. Y llegó un punto, pues esa relación duró muchísimo tiempo, duró como 8 años. Entonces para cuando ya tenía, no sé, 23, yo empecé a ver la idea de tener hijos como más posible. ¿Por qué? Porque pues ya era independiente, tenía el dinero, tenía forma, veía de forma diferente a los niños con un aire más de que soy un adulto y los tengo que proteger, a diferencia de cuando eres más pequeño y los ves como tus rivales porque están haciendo ruido. Pero yo sentía, se los juro, que yo pensaba, es que ni modo que a estas alturas de la relación le diga que siempre sí quiero tener hijos, porque él ya me ha dicho que no quiere tener hijos, así que pues ya ni modo, supongo que ya no voy a tener hijos. Y yo estaba dispuesta a la idea de nunca tener un hijo, que ahora sí quisiera tener un hijo, o sea, de que al menos uno, simple y sencillamente porque era la idea que ya se habían hecho de mí y era aceptada y que tal vez el cambiar de idea iba a hacerme perder una relación que en retrospectiva no valía la pena, pero yo estaba dispuesta con tal de no cambiar esa imagen que esa persona o que los demás tenían de mí. Me han llegado a comentar cosas similares ustedes y lo han hecho más en cuestión de cosas físicas, como lo que les mencionaba de teñirse de un color o empezar a maquillarse. Eso también me lo han dicho mucho, especialmente hombres que les gusta, no sé, hacer drag o simplemente mujeres que nunca han experimentado mucho con su maquillaje,
pero que les da vergüenza, o que, de nuevo, la percepción que tienen los demás de nosotros, el típico, quiero hacer redes sociales, o yo también quiero ser TikToker, yo también quiero hacer videos, Luna, pero me da vergüenza que me vean los de mi trabajo, o me da vergüenza que lo vean mis papás o mis conocidos. Eso es literalmente que te estás preocupando por la persona que ellos se imaginan que eres y no por quien realmente eres, porque algo de ti, desde dentro de ti, te está diciendo, quiero ser youtuber, o quiero ser artista, o quiero ser TikToker. Siendo honesta, tan solo haciendo este podcast hoy, tenía mucho miedo. O sea, llevo como 2 años diciendo que quiero un podcast y 1 año ya planeando bien este podcast. O sea, no 1 año completo, pero a partir de este año. Y tenía un miedo que me dijeran, ay, ¿por qué quieres hacer un podcast? O sea, ahora ya todo mundo quiere un podcast. O que iban a pensar de que cómo es que Luna Martínez, o sea, Luna Martínez, Jeffrey Dahmer Martínez, Luna Martínez Miados Martínez, me va a dar consejos de autoayuda. ¿Sí me explico? Y es muy extraño porque es que yo sé dentro de mí que sí tengo varias cosas que decir o que expresar o que aconsejar, pero ese miedo de que digan, ay, no es lo que yo me esperaba, o las expectativas, eso es lo que a mí me daba mucho miedo de empezar. Y quién sabe, o sea, así como lo sentí con el GDR, puede ir muy bien, pero así como lo sentí con la música, pues no salió mal, tipo, no hubo ninguna consecuencia negativa de hacer música, pero pues tampoco le fue tan bien como le fue a los videos de GDR. Honestamente es muy al azar, es muy a la suerte, pero creo que ya hice un poco las paces con el hecho de que incluso si no les gustara o si no fuera tan exitoso el podcast o cosas así, igual es lo que quería hacer. O sea, y es lo mismo que sentí cuando saqué música. Dije, es que la neta me quisiera sentir mal al respecto, pero es que me siento bien porque no saben cuánto tiempo estuve queriendo hacer música. O sea, es lo que siempre he querido desde que estoy pequeña. Entonces pienso, es que esto es lo que he querido y por más que no sea como lo que esperaban los demás de mí o lo que los demás quieren o conocen de mí, la faceta que conocen de mí, esto me hace muy feliz, me hace feliz hacerlo y me hace feliz poder haberme dado la oportunidad porque me hace sentir que entrenando este miedo al rechazo, que es básicamente lo que es ponerte una máscara ante los demás, eventualmente voy a terminar completamente con el ego, es decir, con tener una imagen predeterminada de quién soy, en vez de ir descubriendo quién soy a través de mis acciones todos los días. Entonces, las lecciones o aprendizajes finales que me gustaría que se llevaran es la idea de dejar ir tu ego. Deja ir el concepto que tengas de ti, sea positivo o negativo. Deja ir el concepto de que esta es la forma en la que te conocen tus papás, o que esta es la forma, esto es lo que estudiaste, entonces esto es a lo que me tengo que dedicar, porque desde chiquito dije, algún día voy a hacer tal cosa y sería muy raro que ahora que tengo la edad de decidirlo no lo eligiera. Tienes que estar hasta cierto punto abierto a las posibilidades. No necesariamente traicionarte o dejar de lado tus límites, pero sí aprender a diferenciar cuando algo más que beneficiarte te está limitando. Hay veces que el tener bien seguro nuestro autoconcepto y las cosas que somos te beneficia en muchas cosas, pero también hay veces en las que casarte mucho con una idea de quién eres y de lo que eres capaz va a evitar que conozcas quién realmente eres y el montón de cosas que nunca sabes que van a suceder. Les digo, si yo no hubiera hecho GDR, pues a cuántas cosas no hubiera estado expuesta, ¿no? O sea, ¿cuántas personas realmente me verían? ¿Cuántos de ustedes me conocieron por GDR, por Golpe de Realidad? ¿Cuántas colaboraciones? La mayoría de las colaboraciones que he tenido ha sido con personas que también hacen críticas de películas, véase con Dana o cuando Washingo me invitó a Café Infinito. Todas esas conexiones, los amigos que hice, las convenciones a las que tal vez me invitaron porque pues, o sea, les digo, es como de las cosas principales por las que me conocen. Y todo eso no lo hubiera vivido si lo hubiera tenido más miedo a no verme como el concepto que ya había establecido de mí misma.
Entonces, es cuestión de abrirse. Da miedo, se los dice la persona más cerrada del mundo, pero vale la pena. Y siento que cosas como este podcast probablemente me van a ayudar a volver a abrir eso que cerré por miedo a que otra vez me vean como vulnerable. Porque la última vez que me vieron vulnerable sentí que recibí tanta hostilidad que dije, ya no vuelvo a hablar de mi vida privada, jamás. De que no vuelvo a mencionar ni un solo sentimiento que yo tenga a esta cámara porque va a ser utilizado en mi contra. E incluso en estos momentos, cuando estoy grabando el podcast, pienso, espero no decir nada funable porque mañana me van a hacer un video de 2 horas exponiendo porque todo lo que digo en este podcast es pura falacia y que soy una impostora y una mierda de persona. Me gustaría saber si alguna vez ustedes se han sentido de esta forma y qué fue lo que les ayudó a salir de eso. E igualmente la invitación está abierta a que sigan comentando temas que les gustaría en este podcast. Como les dije en la cosecha, aquí el punto es hablar de las cosas que a ustedes les gustan y les interesen y que consideren que yo soy capaz de expresar, porque sabemos que no lo sé todo, pero las cosas que sí las sé, pues las sé bien y ni modo. Todas estas son cosas en las que tienes que pensar y que tienes que reflexionar para asegurarte de que tu ego no te está traicionando. Ajá, cumplí la promesa, lo volví a hacer. Eso sería todo por el video, el podcast de esta ocasión, donde sea que nos estén viendo o escuchando. Nos veremos en el próximo episodio, que les spoileo que sea abuso narcisista. Gran tema, el mundo tiembla. Espero que les haya gustado el episodio, nos vemos y adiós.